Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Los desiertos los convierte en manantiales y la tierra seca en manantiales. Salmos 107, versículo 35. Los desiertos los convierte en manantiales. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con todo nuestro corazón desde la hermosa ciudad de Palmira, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos. Palmira es la Villa de las Palmas, conocida desde hace muchos años como la capital agrícola de Colombia. Bueno, desde este lugar precioso estamos rodeados por mucha agricultura, en todo lo que tiene que ver con la caña de azúcar, los frutales, algunos procesos agroindustriales muy importantes que aquí tenemos, que por tanto tiempo pues nos ha permitido ver a una Colombia siempre pujante en el desarrollo agrícola. Aquí tenemos el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que se llama el CIAT, y también centros de investigación de la caña de azúcar, como otras entidades tan importantes como la Universidad Nacional de Colombia, con sus sedes, facultades de agronomía, veterinaria y ingeniería agroindustrial, entre otras. Aquí estamos en nuestra amada tierra colombiana, saludándolos a todos los que nos escuchan desde las diferentes emisoras de Colmundo por todo Colombia. Igualmente los que nos escuchan por internet. Bueno, saludo a los que tienen allí su radio encendido, pero también a los que están conectados por un computador, por un teléfono celular, a través de la tecnología, a través de la internet. Nos escuchan por el www.colmundoradio.com.co. Este es el enlace virtual para que ustedes lo tengan anotadito y lo compartan. Repito, www.colmundoradio.com.co. A los que están conectados por allí, mi cordial saludo, y compártanle a los amigos, familiares. Ahí le dan clic al enlace y salen allí todas nuestras emisoras de manera virtual, de manera digital, para que escuchen toda nuestra programación con las noticias, con los deportes, con las notas culturales y con el fuerte de nuestra cadena radial, que es la teoterapia. Los programas de teoterapia que tenemos, que son muy, muy buenos, muy fructíferos, muy productivos para las familias, y con el gran objetivo que tenemos es cumplir la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, llegando a muchas vidas aquí en todo este hermoso planeta Tierra, en todos los continentes, poder llegar hasta donde más podamos. Ayúdenos a compartir nuestro enlace, nuestros programas de teoterapia, aquí en América Latina, en Europa, en Asia, en África, en Australia, hasta donde podamos llegar ahí con sus familiares y contactos que tengan. Por favor, ayúdenos a publicarlo, a transmitirlo, a multiplicar esta temática tan linda que viene del corazón de Dios, que viene de nuestro Señor Jesucristo. Sus palabras que llegan al corazón de las familias en Colombia y en el mundo. Bueno, también tenemos una audiencia muy especial por Facebook y por YouTube. Allí en Facebook y en YouTube también tenemos nuestra plataforma digital, nuestro trabajo por internet. Ahí usted en Facebook coloca Colmundo Radio y ahí sale nuestra cadena radial, nuestros programas en vivo y en directo, al igual que por YouTube. Colocan Colmundo Radio
y ahí nos encuentran. Y por favor, denle like a los programas de Teoterapia, denle me gusta allí a toda la programación que está por YouTube y por Facebook, allí con nuestra programación de Colmundo. Aquí estamos, sí señores, con ustedes Juan Carlos Gaviria y mi esposa Yolanda Salazar. Somos misioneros de tiempo completo de la gran familia de la ICT, Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y siempre pues luchando y tratando en lo posible por compartir con ustedes el mayor tiempo posible. Por eso somos misioneros de tiempo completo, para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, a través de estos programas y a través de nuestra misión que tenemos por todo el mundo. Tenemos muchas sedes en todo el mundo, para que usted por favor se comunique con nosotros para darle las direcciones, los teléfonos de los países donde ustedes quieran también con algún familiar participar. Escríbame al 311-364-5093. Repito, 311-364-5093 es nuestro chat, en nuestro WhatsApp, número aquí de Colombia. Con todo cariño para atenderles. Allí les contesta Juan Carlos Gaviria. Yo soy el encargado de todas las llamadas, los mensajes del programa y de todo lo concerniente aquí en nuestro programa AMPM. Ok, estamos aquí entonces preparados para comenzar el programa con nuestra primera sección, Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí señores. Comenzamos con un pasaje preciosísimo, el Salmo 107, versículo 35. Los desiertos los convierte en manantiales. Ya estamos viendo cómo la obra de Dios, la acción de Dios, es que los desiertos los convierte Él en manantiales. Bueno, ¿qué podemos decir con esto tan precioso? Hay situaciones que nos pueden embargar, entristecer, desanimar, querer tirar la toalla, ya agotados, como ir por un desierto donde no se ve sino tierra, arena, ni siquiera es tierra, arena. El desierto solo tiene arena, una arena caliente, una arena llena de alacranes, de escorpiones, de serpientes. Uy, Dios mío, una arena que usted no ve los límites, ¿cierto? No ve las montañas, no ve nada cerca de que haya agua. O sea, es terrible. Esos desiertos pueden ser también situaciones que se viven allí en el diario, en el día a día. Situaciones económicas, situaciones del hogar, de los hijos, situaciones aún físicas, enfermedades. Son muchas cosas que son desiertos, que usted o yo nos podemos llenar de tristeza, de desánimo, de depresión, angustia, estrés, preocupación, desespero. Una cosa horrible que solo Dios puede transformarla, como aquí nos dice, puede convertirla en manantiales. El convertir, el pasar, convertir o pasar de un estado al otro. Y lo que estamos hablando del tema del renuevo, este tema tan maravilloso que se llama el renuevo. Este es el nutriente que estamos manejando por estos días, lo que nutre nuestro corazón, lo que nutre nuestra alma, comenzando por el espíritu, por supuesto, porque primero se nutre el espíritu. El espíritu de nosotros necesita el nutriente de Dios. Ese nutriente de Él es su palabra, es su mensaje, es su enseñanza, es su accionar. El poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, hace una obra extraordinaria primeramente en nuestro espíritu. Nos da esa fuerza, nos da ese vigor,
nos da esa tenacidad que no es otra cosa que la fe. Nos da fe en nuestro espíritu para vivir la vida abundante, la vida con sentido y con felicidad que Dios tiene preparada para nosotros, sus hijos. Eso comienza en el espíritu, y eso que viene de Él para nuestro espíritu, pues nos llena de fe, de amor, de esperanza, y eso, bueno, eso llega también a nuestra alma. Ahí donde están las tristezas, donde están las emociones o alegrías, ahí donde está la voluntad, la pereza, la negligencia o la diligencia, la valentía, o ahí donde están también esos pensamientos de derrota, pensamientos negativos, o esos pensamientos positivos, pensamientos de que sí se puede, y pensamientos de emprendedor, de un valiente, de un emprendedor que se proyecta con metas, con visiones. El alma que es esa área nuestra tan necesitada, porque es a través de la cual nos comunicamos con las otras personas. Con el alma me comunico con las personas que me rodean, y esa es la tarea nuestra aquí en la tierra, el comunicarnos, el compartir, el interactuar con muchas personas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces necesitamos una alma, el alma bien nutrida, bien alimentada, el alma, la mente, las emociones, la voluntad. Por eso Dios puede quitar todos esos momentos difíciles desde nuestro espíritu. Puede quitar esos desiertos, y Él lo puede hacer porque Él es omnipotente. Dios es omnipotente, todo lo puede. No lo olvidemos. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera que sea su profesión, todo es posible. Todo cuando usted y yo nos convertimos en hijos de Dios, que experimentamos el renuevo, el renacer, el volver a nacer, el volver a empezar. Se cae y se levanta y sigue, insiste, persiste, no desiste, lucha por ser efectivo, eficiente, eficaz en lo que usted quiere hacer, en sus metas. Se corrige, se prepara, se capacita, entrena. Mejor dicho, eso es el renuevo, el volver a percibir el agua que da vida, el agua que tiene oxígeno, el oxígeno que genera vida a nuestras células, a nuestros tejidos, a nuestros órganos y sistemas. Son los desiertos, y es la vida desértica que se convierte en manantiales. Y esos manantiales pues son los que me permiten reverdecer, me permiten florecer y me permiten fructificar. Eso es el renuevo, y es lo que hace Dios con nosotros. Los desiertos los convierte en manantiales, y aquella tierra seca también se convierte en manantiales. Bueno, hablamos de la arena del desierto y hablamos de la tierra seca. Bueno, aquellas tierras, una cosa es la tierra y otra cosa es la arena. Bueno, no soy geólogo, pero pues si uno lo mira, ¿cierto? Desde este punto de vista, la arena pues no tiene nutrientes, no tiene capa orgánica, no tiene esas propiedades químicas óptimas para que una planta crezca en esa arena. No la tiene, no tiene los nutrientes, no tiene nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, magnesio, azufre, calcio, todas estas cositas que necesita un sustrato como la arena para poder producir una plántula, para poder generar vida. Y la tierra seca pues es casi que parecido. Una tierra seca tiene una estructura física en la que una raíz no se puede desarrollar, no puede crecer, no puede germinar una semilla,
y no puede tampoco pues tener ese proceso porque no hay agua, no hay oxígeno que necesitan las plantas, no hay nutrientes que se puedan traslocar a través del agua por las raíces y por los sistemas de las plantas que tiene para que se pueda transportar el agua y los nutrientes. Entonces hablamos de dos situaciones muy parecidas. El desierto es arena y la tierra seca es una tierra improductiva, una tierra donde no se puede desarrollar la vida vegetal que afecta a la vida animal y afecta a nuestra vida. Pues Dios coge la tierra seca y la convierte en manantiales a través de lo que Él hace en la vida de nosotros, los hombres y mujeres que estamos aquí en esta tierra preciosa. De eso se trata, mis queridos oyentes, de que podamos ver entonces cómo el Señor hace la obra del renuevo, hace la obra de restauración en nuestras vidas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Bueno, conocerlo. Juan 8:32 nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad, conocer al dueño de la vida, conocer cada día más a Dios, conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo, conocer cada día la obra del Espíritu Santo y estar dispuesto a dejarnos corregir por Él todos los días y hacer tal cual como Él nos dice en su palabra, a ser obedientes, a guardar sus palabras en el corazón con todo nuestro amor y ponerlas por obra, hacer tal cual como Él nos dice. Por eso en el tema del renuevo, pues ya hablábamos de la esperanza, del renuevo, hablamos de la tierra, hablamos de los cielos. Pues bien, aquí vamos a hablar un poquito en este momento de lo que tiene que ver con la tierra y su producto. En Zacarías 8:12 hay una referencia importante para entender el significado de la tierra y su producto. El producto de la tierra. La simiente de paz es Jesucristo. Él también es la vid que da su fruto. Y la tierra dio su producto, que es el fruto. Y relaciona que la salvación vino de un hombre de la tierra. El Redentor tenía que ser humano. Y menciona el agua como el rocío, que es fundamental no solo para el crecimiento, sino también para los frutos y los posteriores renuevos. Y concluye el versículo de Zacarías 8:12 que la promesa del remanente del pueblo se hizo manifiesta. El producto, el producido de la tierra fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, que trajo salvación a toda una humanidad. Y la tierra también nos dio a nosotros, fuimos sacados de la tierra, fuimos tomados del barro, fuimos tomados por el alfarero y fuimos aquellos que nos convertimos en hijos de Dios por el soplo de Dios, y el producto de nosotros pues es llevar esa salvación también que sea conocida por muchas personas, por muchas familias. El reino de los cielos es comparado con el ejercicio de sembrar en la tierra, y ésta da su fruto. Para eso fue creado, para fructificar. Nosotros, como creación de Dios, somos tierra, claro que sí. Somos polvo, somos barro en sus manos, diseñados para dar fruto. Y el fruto de nosotros es llevar esa salvación que trajo Dios a través de Jesucristo a nuestras vidas y llevarlo a muchas otras vidas. Ese es el producto, ese es el fruto de nosotros como tierra, como barro, dejarnos formar por Dios para llevar vida a otros. A los siervos de Dios, a los hijos de Dios, se nos encargó dar frutos eternos, y los frutos eternos es regar la semilla, es llevar el mensaje de salvación, es llevar la vida de Jesucristo a muchos corazones, a muchas familias.
El Señor Jesús, de una manera contundente, asevera que aquellos que no produzcan, pues el reino les será quitado y será entregado a gente que produzca fruto de él. Y está escrito en Mateo 21, versículo 43. Por eso, el renuevo que Dios hace en mi vida, el pasarme del desierto a los manantiales, el pasarme de la tierra seca a los manantiales, es un proceso para generar vida. Dios coloca sus manantiales en mí para que yo produzca, para que yo genere paz, vida y salvación en otros. Y eso yo no lo puedo perder de vista. Por eso el renuevo es diario, es continuo y es permanente. Aquellos que buscan siempre el bien, pues Dios les da de su bien, de su bendición, y eso garantizará que nuestra tierra dé su fruto. Tome allí papel y lápiz, tome nota, Salmo 85, versículo 12. Nosotros entonces vamos a garantizar que la tierra dé su fruto. Y repito, el fruto que dio la tierra fue nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y el fruto que dio la tierra con nosotros es llevar su mensaje hasta lo último de la tierra, como Él nos lo dijo en Mateo 28, del 18 al 20. Y haced discípulos hasta lo último de la tierra, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8 también dice, me seréis testigos, y me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, llevando el fruto, llevando la salvación a todas las personas que Dios coloque cerca de nosotros. Por eso este proceso del renuevo es tan importante, es tan necesario, y que le clamemos a Dios para que todos los días experimentemos el renuevo, el reverdecer, el florecer y dar fruto, el pasar del desierto a un manantial, el pasar de una tierra seca a un manantial que genera vida para otros. Ese es el propósito de Dios con nuestra vida. Y cuando usted y yo, mi querido oyente, vivimos sintonizados con Él y entendemos cuál es el producto de la tierra, cuál es la meta de nuestro Padre Dios para con nosotros, pues vamos a vivir una vida abundante, como Él lo dice en Juan 10, versículo 10, en la segunda parte. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí entonces queda clarísimo para el corazón de cada uno de nosotros que nuestra vida fue creada con un propósito de ser productivos, de ser de aquellos que llevamos el producto de Dios a toda una humanidad. El producto y el fruto de Dios es la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que vino para dar vida, aquel que vino para sanar, para liberar, para restaurar, aquel que hizo milagros, maravillas y prodigios, y hoy los continúa haciendo a través de nuestras vidas, con nuestro accionar, con nuestro fluir, con nuestro hablar, con nuestro hacer, y el llevar su palabra, llevar su mensaje, llevar su paz a todas aquellas casas donde nosotros lleguemos, llevar la paz de Cristo y llevar el fruto de Él. Y el fruto de Jesús es el mejor fruto. Él trae salvación, Él trae restauración y trae renuevo para las vidas que están secas, que están enfermas, que están oprimidas. Ahí, entonces, donde se encuentra usted, mi querido oyente, le invito para que cierre sus ojitos, para que abramos el corazón y bueno, vamos a orar. Vamos a orar fundamentados en este versículo que acabamos de escuchar del Salmo 107, del versículo 35. Recordando que los desiertos Dios los convierte en manantiales y que la tierra seca también se convierten en manantiales por la obra maravillosa de nuestro Señor, porque Él es el fruto, Él es el producto
que todos nosotros necesitamos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos por este mensaje. Te agradecemos porque tú nos llevas a experimentar un renuevo diario y permanente. Te agradecemos porque tú quitas de nosotros todo desierto, porque tú quitas de nosotros toda tierra seca y porque tú nos regalas tus manantiales. Esos manantiales que generan vida, Señor. Esos manantiales que nos levantan la moral, que nos levantan las ganas de hacer las cosas. Esos manantiales que nos dan fuerzas, que nos dan vigor y vitalidad, que nos dan la fe para seguir adelante, para luchar, para vivir con amor, con fe y con esperanza, de llegar a muchas vidas, de llegar a muchas casas y de llevar con nuestra vida tu producto, llevar tu fruto, que es la salvación, Señor, que es llevar a Jesucristo a cada casa, a cada familia, llevarlo para que ellos también experimenten la vida abundante. Te agradecemos, Padre bueno, por darnos tu presencia y por darnos eso tan hermoso que es tus manantiales y tu fruto y tu producto. Todo sea para tu gloria, Padre. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermoso el nutriente para el alma, para el espíritu, para el mismo cuerpo que se beneficia a través de la acción de Dios en nuestras vidas. Estamos en AMPM, estamos en Colmundo, la radio que te acerca, y les invito para que vamos a nuestra siguiente sección del programa. Ya llegó Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas, con Yolanda Salazar. En AMPM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es una vez más poder ir al libro de la vida. En Génesis capítulo 14, versículo 14 nos dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Queridos oyentes, qué maravilloso es el relato de Génesis 14, cuando precisamente Abraham se da cuenta que ha sido llevado prisionero, cautivo, su primo, su pariente, lo dice la palabra del Señor. Recordemos, queridos oyentes, que Abraham no era un estratega militar. Abraham no era reconocido por ser un hombre de guerra, un hombre valiente en la guerra. Por el contrario, la palabra de Dios, no queriendo decir que no fuera un hombre esforzado y valiente, sino que no era su característica, pues aquí vemos a un hombre de fe, a un hombre de búsqueda de Dios, pero cuando tiene que actuar, precisamente lo hace. Y por eso el manual de vida nos dice que Abraham no dudó en actuar para rescatar a su sobrino y a los habitantes que habían sido capturados. Abraham no esperó a que otros actuaran, sino que nos narra Génesis 14, versículo 14, que él organizó una operación y fue en busca de justicia, queridos oyentes. Y este pasaje nos da una gran lección a cada uno de nosotros, quizás en un mundo donde muchos están atrapados por la violencia, donde muchos están atrapados por el individualismo, donde muchos están atrapados por la indiferencia, pues se necesitan de personas como Abraham, sí, activas, valientes, personas dispuestas a involucrarse y a ser parte precisamente de la solución y no ser indiferentes, porque, queridos oyentes, aún la indiferencia es lo que más daño nos hace, por supuesto que sí, pero para esto es necesario estar atento y oír, por supuesto, las necesidades aún de nuestro propio entorno. Entonces, todos nosotros estamos llamados a actuar y a actuar sabiamente, a actuar inteligentemente, a actuar en oración, a actuar en ruego, a actuar en súplica, actuar, por supuesto, queridos oyentes, en esas cadenas de oración y de ayuno por nuestro país,
por tantos hombres y mujeres que hoy seguramente se están debatiendo entre la vida y la muerte, para que Dios tenga misericordia y conforme a su voluntad, así se ha hecho. Entonces, como Abraham, estamos llamados a actuar, pero también como Abraham, estamos llamados a bendecir. Sí, señores. Y en Génesis capítulo 12, del versículo 2 al versículo 3, nos dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, queridos oyentes, vemos cómo desde el inicio el propósito de Dios con Abraham no era solo bendecir a Abraham, sino también hacerlo a Abraham un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Y esto, queridos oyentes de AMPM, en manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues es un llamado a una misión, sí, a una misión social, a una misión espiritual en cada una de nuestras vidas. Y por eso dice el manual de vida, primero le dice a Abraham: y haré de ti una gran nación. O, dice el manual de vida, una nación grande. Entonces Dios empieza diciéndole primero lo que va a hacer con Abraham. Lo va a hacer de él una nación grande. A él, dice el manual de vida en Génesis 12, del 2 al 3, a él lo va a bendecir y va a engrandecer su nombre. Son tres cosas muy importantes que Dios le dice a Abraham a título personal. Uno, que haría de él una nación grande, a él lo iba a bendecir y a él le iba a engrandecer su nombre. Cuando esas tres cosas suceden en la vida de Abraham, entonces Abraham se convierte en bendición, porque dice: y serás bendición. Muchas veces, queridos oyentes, nosotros pretendemos ser bendición para otros cuando ni siquiera dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Y si Dios no actúa en nuestras vidas, ¿cómo seremos de bendición para otros? Si Dios primero no pone su paz en mi vida, ¿cómo yo voy a ser de paz para otros? Y recuerdo una experiencia que puedo traer hoy a colación, y de hecho tengo recuerdos y hasta me da risa. Hace unos años, no muchos, hace por ahí unos 4, bueno, siempre, sí, unos 4 o 5 añitos, nosotros teníamos 2 mascoticas, una Miel, que es la que actualmente está con nosotros, es una Golden Retriever, ya va para 9 años, y teníamos una chiquita, una chihuahuita, una chihuahua ya muy adulta. De hecho, cuando Lulita murió va a ser 2 años, Lulu tenía 18 años y medio, que fue el tiempo pues que nos acompañó, era una perra pequeñita. Y a veces, pues por ser ella adulta, pues más viejita, y la otra más joven, pues la otra le buscaba juego, la molestaba, y entonces a veces Lulú se le ponía brava. Estoy hablando pues de dos animalitos, 2 perritas. Entonces estaban peleando y yo recuerdo haberle dicho a Juan Carlos: diles paz, paz. Y entonces cuando yo estaba pues retirada de donde estaba sucediendo ahí la pelea entre las perritas, y Juan Carlos estaba ahí cerca de ellas. Cuando yo escucho que Juan Carlos dice: bueno pues, paz, paz. Y yo me reí y le dije: no, Juan, pero le tienes que decir paz con paz. No le puedes decir paz y tú enojado con ellas y exaltado con ellas. Ese día nos reímos muchísimo porque esa paz no funciona. Claro, las perras siguieron peleando. Ya yo entonces llegué y les dije: bueno, ¿qué pasa? Paz. A ver, Lulú, paz. Miel, paz. Y efectivamente surgió la paz. Pero a veces nosotros actuamos así. Queremos gritarle a otro paz, pero en nuestro corazón ni siquiera hay paz. Entonces, todo empieza en el trato de Dios conmigo, para poder entonces que Dios trate con los demás y yo pueda ser de bendición para los demás. Pero se da cuenta que a veces uno mismo entra en pleitos
uno mismo entra en contiendas, uno mismo entra en las murmuraciones, uno enciende el furor del otro y después pretende ser conciliador. O sea, no se puede. El que tira la llama, el que tira el fuego, pues ¿cómo después va a pretender con su propio pie apagar el fuego? Va a salir lastimado. Y eso es lo que nos enseña el manual de vida. Cuando Dios hiciera en Abraham la nación grande, le diera su bendición y lo engrandeciera, ahí Abraham sería bendición y podría bendecir a los que pues le bendijeren. Y pues dice la palabra de Dios, y maldecir a los que le maldijeren. Y dice, y serán benditas en él. ¿En quién? En Abraham, todas las familias. Entonces, todo parte de nuestra vida, queridos oyentes. Pero a veces pretendemos que sean los demás los que generen en mi vida paz, que sean los demás los que me bendigan y que sean los demás los que me hagan bien. Empiece por bendecir, por hacer bien usted y deje que todo el bien de Dios esté con usted para que usted pueda hacer de bien para los demás. Entonces, queridos oyentes, vemos aquí la importancia de bendecir. Y Abraham pudo bendecir aún a sus descendientes, sí. Y podemos decir que como sus descendientes, nuestra vida debe ser fuente de bendición para quienes nos rodean. No vivimos aislados, queridos oyentes. Somos llamados a impactar con esperanza, a impactar con fe y sobre todo a impactar con un amor práctico. Recordemos que un sermón viviente vale más que 1000 palabras. Tus actos no me dejan escuchar tu voz, es lo que muchas veces estamos oyendo. Entonces, estamos llamados a actuar, estamos llamados a bendecir, pero también estamos llamados a buscar la paz. Y esto lo encontramos en el manual de vida, en Génesis capítulo 21, del versículo 22 al versículo 24. Y dice el manual de vida: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Entonces, queridos oyentes, Abraham entendió el valor de la convivencia pacífica. Y esto, queridos oyentes, sí que nos hace falta en tiempos como estos. Aprender, sí, a comprender el valor de la convivencia pacífica. Hay gente que pareciera que le gustara vivir en pleitos, en contiendas, en iras, en disensiones, en peleas. Hay gente que, ustedes recuerdan, queridos oyentes, que hay gente que le dicen que tiene una pelea comprada. Siempre está en medio de peleas, siempre hay pleitos. Usted nunca se ha puesto a pensar por qué donde usted está siempre hay pleitos, por qué cuando usted está siempre hay contiendas y cuando usted se va no hay contiendas en la casa. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué sus hijos pueden vivir en paz, pero cuando usted llega empiezan los pleitos, empiezan las contiendas? Porque usted no es capaz de vivir y de tener una convivencia pacífica. La palabra de Dios nos enseña a ser sabios, entendidos y prudentes, pero a veces en medio de la convivencia no somos sabios, no somos entendidos, no somos prudentes, sino que somos imprudentes, somos atacados y por todo estamos buscando un pleito, queridos oyentes. Pidámosle a Dios que como Abraham, ustedes y yo podamos entender el valor de la convivencia pacífica. Sí, pues no se quedó Abraham con el poder o la influencia que tenía, sino que prefirió más bien establecer alianzas justas, por supuesto. Y en esa alianza justa, pues optó por la paz y el respeto mutuo. Miren, queridos oyentes, si nosotros aprendiéramos como Abraham a hacer alianzas justas,
a optar por la paz y el respeto mutuo. Miren, queridos oyentes, una de las cosas que generan mucha fricción es no respetarnos mutuamente. Los padres no respetan a sus hijos aún siendo adultos y los tratan como si fueran niños y los persiguen. Pues déjelo, es un adulto, pues que asuma la responsabilidad de adulto. Y a veces aún los hijos no respetan a sus padres en su adultez, son adultos. Hay cosas que por su adultez ellos viven. Entonces respetemos eso. No nos respetamos como hermanos, nos menospreciamos, decimos cosas duras y crueles cuando usted no sabe lo que vive el otro. Y muchas veces, queridos oyentes, tenemos que tragarnos nuestras propias palabras por injuriar a uno de nuestros propios hermanos. ¿Cuántos hermanos levantan su voz para decirle al otro qué será de usted? Y cree que su futuro está asegurado y resulta que el futuro del otro es mejor que del que dice qué será de su vida. Entonces, tenemos que aprender a respetarnos mutuamente. Y en el respeto mutuo hay amor, queridos oyentes. Sí, tenemos que respetar la individualidad. Sí, claro que sí. No estoy diciendo que acepte el pecado del otro, pero sí que nos respetemos mutuamente. Como personas, por supuesto que sí. Y hagamos alianzas justas y así vamos a optar por la paz, vamos a optar por el respeto mutuo. Muchas veces, queridos oyentes, se piensa en el mundo como algo distante o como algo supremamente grande, pero desde las acciones pequeñas, en los entornos cercanos, podemos ustedes y yo estar mostrando el amor que Dios tiene por el mundo. Claro que sí, queridos oyentes. Usted quiere paz en el mundo, pero en su casa vive en una continua guerra, en una continua contienda, y la paz empieza en el mundo conocido. Su casa, su familia, su barrio, su ciudad y ahí, por supuesto, su país y por ende el mundo. Pero queremos paz mundial, pero hay un caos terrible y una guerra civil dentro de nuestras propias casas. Entonces, todo empieza en nuestras casas, en nuestras vidas. Todo empezó en la vida de Abraham. Luego, esa vida que empezó en Abraham fue llevada a su descendencia y por ende al mundo conocido en ese momento para Abraham, que era precisamente Abimelech y todos los demás. Entonces, queridos oyentes, el amor que Dios tiene por el mundo es grande, pero debe empezar en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Dios empezó con Abraham. ¿Y qué empezó en la vida de Abraham? A moldear y a modelar la paz, empezó a moldear y a modelar en Abraham la justicia, y también empezó Dios a moldear y a modelar en Abraham la honestidad en las relaciones. Sí, Abraham respetó la alianza justa de paz y de respeto mutuo que habían organizado con Abimelech. Por supuesto que sí, y Abimelech nunca más los volvió a invadir y nunca más hubo confrontaciones. Entonces, queridos oyentes, ¿por qué no le pedimos a Dios que permita que nosotros anhelamos que Él moldee y que Él modele en nuestros corazones la paz, en mi corazón, en su corazón la justicia, y que Dios modele y moldee en su corazón la honestidad, aún en sus relaciones, queridos oyentes? ¿Cómo vamos a hablar de paz cuando usted mismo pues aún agrede a su esposa, agrede a su esposo en palabras, en acciones y aún hasta físicamente, dolorosa, trágica y terroríficamente, queridos oyentes, que no debe suceder de ninguna manera? Por eso, hoy estamos llamados ustedes y yo a pedirle a Dios que nos enseñe primero a hablar con Él. Hablando con Dios, nuestras cargas se aliviarán, nuestras cargas no serán pesadas, dice la palabra de Dios. Y cuando ustedes y yo somos enseñados, pues entonces vamos a poder enseñar a los demás el poder del diálogo, el poder de la reconciliación. Y es lo que tanto necesitamos hoy. Hoy necesitamos aprender a hablar.
pero hoy nuestras palabras están cargadas de violencia. Hoy nuestras palabras están cargadas de ira. Hoy nuestras palabras están cargadas de doble ánimo, de doble intención. Hoy nuestras palabras están cargadas de sarcasmo. Hoy nuestras palabras están cargadas de tanta violencia, no somos capaces de hablar bien, sino que todos son indirectas, todos son palabras dichas entre líneas, como dicen, el que lo entendió. Pero resulta que uno con ira en el corazón entiende rápidamente la ira del otro. No crea que el otro no entiende. El del corazón tranquilo quizás no entiende la ociosidad del otro, pero el que está enfermo entiende con claridad la enfermedad del otro, queridos oyentes. No se engañe, no crea que porque usted está diciendo palabras con sarcasmo, el otro no lo está entendiendo. El otro está tan enfermo como usted que le entiende el lenguaje claro. Sí, el lenguaje de la hormiga la entiende la hormiga. El lenguaje del perro lo entiende el perro. Y el lenguaje de aquel que está enfermo lo entiende el que tiene la misma enfermedad. Así que, queridos oyentes, pidámosle a Dios que como descendientes de Abraham y entendiendo que en nuestra genética está también el interceder, está el actuar, está el bendecir, que en nuestra genética también está el buscar la paz, pues estamos llamados a reconciliar, sí, al mundo con Cristo. Y hagámoslo cuando ustedes y yo nos reconciliamos con Él, pues como un acto de amor, ustedes y yo estaremos generando paz también a los que nos rodean. Y por supuesto, estaremos generando entendimiento. Y esto fue precisamente lo que el Señor Jesús nos enseñó cuando vino a la tierra como mediador, a morir por cada uno de nosotros. Así que, queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, hoy tomemos la decisión de ser los intercesores que el mundo necesita. Hoy tomemos la decisión de ser los intercesores que Colombia necesita. Y hoy tomemos la decisión de ser los intercesores que nuestras familias necesitan. Y hoy tomemos la decisión de ser los intercesores que nosotros mismos necesitamos ser. Y cuando lo hagamos, pues entonces, cuando aprendamos a interceder, sí, por el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros, pues hasta el último aliento de nuestra vida, aquí en la tierra, no cesemos de hacerlo. No nos cansemos de interceder y no nos cansemos de hacer buenas obras, queridos oyentes, como lo hizo Abraham. Interceder, actuar, bendecir y buscar la paz siempre serán las mejores decisiones de un corazón que busca la paz. Por eso, queridos oyentes, quiero invitarles de una manera especial a que finalicemos este tiempo maravilloso y le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para buscarle a Él y para poder vivir en medio de nuestras familias, en medio de nuestros barrios, conjuntos, edificios, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro país, en medio del mundo que nos rodea. Así que, queridos oyentes, pidámosle entonces a Dios en esta mañana, digámosle: amado Dios, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos confiadamente a ti, sabiendo que tú conoces nuestro corazón. Tú sabes qué tanta paz hay en él, o qué tanta amargura, qué tanta violencia, qué tanto sarcasmo, Señor, qué tanto dolor hay al interior de nuestro corazón. Tú lo sabes. Y por eso hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres de paz, con paz y en paz. Enséñanos a ser esos hombres y mujeres que te buscan y fruto de buscarte, Señor, viven una vida equilibrada delante de ti. Digámosle: Señor, enséñame a estar delante de ti. Como dices en tu palabra, yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú hagas de mí una nación grande, un hombre grande, pero no para llenarme de orgullo, Señor, ni de vanagloria, sino para poder, como dices en tu palabra, ser un hombre o una mujer
que pueda bendecir a otro. Porque cuando tú haces de mí una nación grande y me bendices y engrandeces mi nombre, yo podré bendecir. Señor, permíteme vivir en tu bendición para poder ser de bendición, Señor, en mi familia, en el entorno que me rodea. Permíteme ser ese hombre y esa mujer de paz, que aprende a respetar, Señor, aún la individualidad y que aprenden, oh Dios, a tener un respeto mutuo, a respetar, pero también en medio de su vida, Señor, a ser respetado. Por eso hoy nuestras vidas, oh Dios, se ponen delante de ti, el único Dios verdadero, el Dios que nos enseña a hacer alianzas justas, a ser hombres y mujeres de paz, a ser una madre que respeta a sus hijos y no los provoca a ira, a ser una esposa que, como dices en tu palabra, Señor, admira y respeta a su esposo y lo respalda. Y como hombres, digámosle a Dios, enséñanos a ser esos padres que no provocan a ira a sus hijos, pero también como esposos, enséñanos, digámosle a Dios, usted ahí varón, que Dios le enseñe a cuidar de ella como a vaso frágil, por supuesto que sí. Y como hermanos, pidámosle a Dios que nos enseñe a respetarnos como hermanos, a respetar a nuestros hermanos, porque la palabra de Dios dice que a un amigo se ama como un hermano. Pero un hermano debe ocupar un lugar muy importante en nuestro corazón. Oremos por ellos, para que Dios bendiga a nuestros hermanos, aún en las diferencias que tenemos, en las diferencias individuales que tenemos. Pero aún esas diferencias, siempre habrá algo que nos una, y será el amor de hermanos. Entonces pidámosle a Dios que Dios bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que estén. Y pidámosle a Dios que nos permita siempre vivir reconciliados con Dios, para poder reconciliarnos con nosotros mismos y poder reconciliarnos con los que nos rodean. Y reconciliados con los que nos rodean, podemos vivir como tu palabra nos enseña, Señor, en una convivencia pacífica. Pidámosle a Dios en este día especial que nos permita entender el valor de la convivencia pacífica en nuestras vidas, en casa, en nuestro lugar de trabajo. La convivencia pacífica, el lugar donde vivimos, el lugar donde permanecemos. Pidámosle a Dios que nos enseñe siempre a entender el valor de esa convivencia pacífica para ser hombres y mujeres pacíficos y pacificadores, como dice la palabra de Dios. Por eso, démosle gracias a Dios porque solo Él nos permite entender el propósito en cada una de nuestras vidas. Digámosle, Señor, yo quiero ser ese hombre y esa mujer de bendición y ese hombre y esa mujer que bendicen. Yo quiero ser ese canal de bendición para todas las familias de la tierra. Así que, Señor, enséñanos cada día a ser esos hombres y mujeres valientes y dispuestos a ser parte de la solución y no ser parte del problema. Por eso hoy te pedimos una vez más que la bendición del Dios Padre, que la bendición del Dios Hijo y la tierna bendición del Espíritu Santo de Dios esté sobre nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos en AM/PM, manejando tu vida, y vamos a terminar nuestro programa hoy con Preparando la Tierra. En AM/PM, Preparando la Tierra. Y en Preparando la Tierra, queridos oyentes, ¿qué les parece si finalizamos con una oración especial por la paz de nuestro país? Digámosle al Señor, amado Dios, hoy, unidos en oración, te pedimos, oh Dios de los cielos, que nos enseñes y le enseñes, Señor, a nuestro país a tener una convivencia pacífica. Te pedimos que tu paz esté en el corazón de cada uno de los habitantes de nuestro país. Que tu bendición, Señor, nos acompañe, que tu bendición nos proteja y que tu bendición nos engrandezca. Permítenos, Señor de los cielos, poder vivir en paz y permítenos a todos los habitantes de nuestro país, Señor,
Optar por la paz siempre será el mejor camino para todos nosotros. Que tu paz, Señor de los cielos, esté en cada corazón, desde los gobernantes de nuestro país hasta el más pequeño de todos. Que tu bendición nos engrandezca, nos guarde, Señor, y nos prospere. Así es, Padre, te pedimos la paz de nuestras ciudades, porque en la paz de ellas nosotros tendremos paz. La paz de nuestra tierra, de Colombia, que necesita, Señor, experimentar la libertad de toda violencia, de toda obra que es muy distinto a lo que tú quieres. Tú quieres la paz, tú quieres el bienestar, Señor. Tú quieres una sociedad unida, porque unidos veremos tu gloria, Padre. Gracias por escuchar esta oración, Padre mío, y por tu acción en nuestra amada tierra de Colombia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Preparando la tierra, siempre pidiéndole a Dios por la paz de nuestras tierras, y en estos tiempos estamos pidiendo por la paz de Colombia. La necesitamos hoy más que nunca. Mis queridos oyentes de AMPM, un abrazo para todos, se les quiere de corazón. Ya saben, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.